Listo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Chicos, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues el día de hoy es un seminario especial. Tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Francisco Marcelo Lara Viveros. Él es investigador de tiempo completo en el SICA, en el Centro de Investigación en Química Aplicada de Saltillo. Y pues antes de comenzar, me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Francisco. De formación es ingeniero en sistemas de producción agropecuaria por la Universidad Veracruzana. También tiene una maestría en producción agroalimentaria en el trópico. Tiene un doctorado en fisiología vegetal por el Colegio de Postgraduados. Es autor y coautor en diversas publicaciones nacionales e internacionales JCR. Es responsable técnico en proyectos relacionados con el uso de imágenes digitales en la agricultura y sistemas autómatas. Además, es colaborador con la iniciativa privada en desarrollos tecnológicos tendientes al uso de sistemas autómatas con tecnología de adquisición y procesamiento de imágenes en sistemas de agricultura protegida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2015 y actualmente está adscrito al programa o al Departamento de Biociencias y Agrotecnología del Centro de Investigación en Química Aplicada. Pues bueno, doctor Francisco, sin más, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a impartir este seminario y te paso los micrófonos para que puedas comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias de antemano por la invitación pues muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Sin más preámbulos, pues vamos a empezar a abordar el tema. La intención de esta presentación, aunque sea pues breve, pues es abordar primero qué es la inteligencia artificial, algunos conceptos básicos, y una vez teniendo eso en mente, pues ahora sí explorar, analizar algunos ejemplos del uso de esta en la agricultura. También vamos a explorar, a dejar sobre la mesa algunos interrogantes o algunos retos que tiene actualmente la inteligencia artificial cuando ésta se aplica a la agricultura, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación y pues vamos a empezar, ¿no? Primero, pues abordar qué es la inteligencia artificial, ¿no? Eh, si nosotros buscamos en la literatura, pues vamos a encontrar que esto que está aquí en la pirámide deberían ser las características, de acuerdo a la literatura, de aquello que se denomine inteligencia artificial. Es decir, debe haber una percepción del entorno, una capacidad de aprendizaje, razonamiento, capacidad para resolver problemas, toma de decisiones e interacción con el medio. Esto es lo que dice la literatura que caracteriza a la inteligencia artificial. Eh, si esto es lo que es la inteligencia artificial, pues entonces, ¿cuál sería, digámoslo así, la diferencia entre la inteligencia no artificial, entre la inteligencia humana? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la inteligencia, refiriéndose a la inteligencia humana, es la capacidad de entender o comprender, ¿no? Es la capacidad para razonar. Por definición, el razonamiento es la capacidad para encontrar la relación entre dos fenómenos. Si vemos desde el punto de vista de matemáticas, pues la razón de dos números, pues es la relación que hay entre ellos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, pues se caracterizan por tener la capacidad para razonar, ¿no? Eh, en el estricto sentido académico, la inteligencia artificial se define como la ciencia capaz de construir máquinas para que hagan cosas que si la hicieran los humanos requerirían inteligencia, entendiéndose por inteligencia, pues esta serie de cosas que están en la pirámide, ¿verdad? En 1854, un matemático, George Boole, planteó que toda la inteligencia humana, todo el pensamiento humano se podría estructurar mediante estas tres operaciones, ¿no? And, or, not. O sea, si nosotros queremos encontrar la relación entre dos fenómenos distintos, pues siempre lo estructuramos de la misma forma. Esto y aquello nos devuelve Y, ¿no? Esto o aquello nos devuelve Y. O esto y no esto nos devuelve Y. O sea,
él decía que todo el pensamiento humano se puede estructurar de la misma forma. Hasta la fecha se utilizan estas oraciones, pues son las matemáticas booleanas, se siguen utilizando, son ampliamente utilizadas en en la inteligencia artificial. Entonces, si desde este punto de vista, tanto la inteligencia humana como la artificial se parecen mucho, ¿no? Es decir, hay una capacidad de razonamiento, de encontrar la relación entre dos fenómenos, hay la capacidad de resolver problemas, se toman decisiones, hay interacción con el medio, ¿verdad? Esa es, digamos que en términos académicos, las definiciones de inteligencia artificial. Sin embargo, en el caso de la inteligencia humana, ese razonamiento, esa capacidad de encontrar la relación entre dos fenómenos, realmente es un poco más complejo porque depende de experiencias, depende del contexto social. Hay un fenómeno que tenemos los humanos que se llama comprensión profunda, ¿no? Que es lo que nos permite razonar y encontrar la relación entre dos cosas. Y a pesar de que la inteligencia artificial puede hacer lo mismo, puede también emular al razonamiento humano, realmente se basa en otras cosas diferentes. La inteligencia artificial solamente son algoritmos, son procesos de cómputo, todo, absolutamente todo, son única y exclusivamente procesos matemáticos. Ahora que en ambos casos, en el razonamiento humano y en el razonamiento artificial, en ambos casos sirve para resolver problemas. Tanto humanos como máquinas, la verdad es que sirve para resolver problemas. La situación es de que el razonamiento humano y el razonamiento artificial se consigue por vías distintas, ¿no? En el razonamiento humano, pues hay toda una serie de aspectos que hay que considerar y en el caso de la inteligencia artificial, pues no. Una de las cosas que por el momento no tiene la inteligencia artificial es la intención, o sea, los seres humanos tenemos intención, o sea, tenemos deseos, una intención es al final un deseo, algo que nosotros queremos hacer y las máquinas no lo tienen, ¿no? De hecho, si actualmente hay un problema muy difícil de resolver en cómputo, que es la generación de números aleatorios. Una computadora no es capaz de generar números aleatorios. Y este ejercicio lo he hecho así en audiencias, digamos, cuando estamos en forma presencial, y siempre les pido a todos, para demostrar que nosotros sí podemos generar números aleatorios y una máquina no, pues siempre les pido que piensen en un número cualquiera, este, en un número aleatorio. Muchas de las personas que están presentes piensan en el número 10, que es el que está aquí. ¿Por qué? Porque lo vieron, ¿no? Entonces, quiere decir que yo estoy influyendo por la experiencia, por el contexto social, por muchas razones, y ustedes están generando un número aleatorio, aunque está influido, ¿verdad? Está sesgado. Eh, pero ustedes al final tienen la intención, tienen la completa libertad de escoger un número aleatorio cualquiera. Una computadora no puede. Me van a decir todos, oye, pues en Excel sí se puede o en cualquier programa de cómputo se puede generar números aleatorios. Realmente no son números aleatorios, se llaman pseudo aleatorios. Realmente son funciones, aquí puse al menos dos, pero hay más. Pero son funciones que realmente los números no son aleatorios. Se puede predecir después de muchos números, encontraríamos nosotros un patrón. Claro, estamos hablando de muchos gigas, ¿no? Para que ese patrón se encuentre o se repita. Pero por el momento, pues una computadora no puede generar números aleatorios como lo hacemos nosotros. Para fines prácticos, claro que funciona, ¿no? Si queremos, por ejemplo, aleatorizar algún experimento o algo así, pues claro que funciona. Pero en realidad no son números aleatorios. De hecho, se llaman pseudo aleatorios. Y en este momento, pues un reto de cómputo es buscar la capacidad en una computadora de generar números completamente aleatorios. Entonces, este ejemplo se los pongo para, simplemente para denotar un poquito de las diferencias que existe entre el razonamiento al que nosotros llamamos artificial y el razonamiento humano. La verdad es que el término de inteligencia artificial se ha utilizado, vamos a ponerlo así, con un poco de descuido, ¿verdad? Con un poco hemos sobreutilizado ese término. Si hablamos de que algo inteligente es aquello que pueda razonar,
pues habría que preguntarnos, pues entonces, estos dispositivos que nosotros llamamos inteligentes, ¿hasta dónde lo son, no? Pues, por ejemplo, un teléfono inteligente, ¿a poco el teléfono tiene la capacidad de razonar? Pues no necesariamente, ¿no? A lo mejor algunos algoritmos que utilice el teléfono y que están en la nube podría ser que tengan una capacidad de razonamiento, pero siempre encerrado en el contexto este, ¿no? Son algoritmos, son procesos de cómputo, únicamente procesos matemáticos, ¿no? Entonces, realmente el término de inteligencia artificial creo que se usa con descuido, creo que incluso ya hay gente que está proponiendo algunos otros términos para referirse a estos procesos de cómputo que se utilizan tradicionalmente, ¿no? Y ahí pues empiezan a haber ya clasificaciones de la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial fuerte o regenerativa, y empieza a haber una serie de variantes, ¿no? Pero vaya, lo que quiero poner sobre la mesa es que realmente son procesos distintos. No es inteligencia humana, sino es otra cosa que funciona muy bien y que sirve para resolver problemas y que tiene un enorme uso en la agricultura, pero no es lo mismo que hacemos los humanos, ¿no? Es otra cosa, digamos que distinta, ¿no? Aquí podríamos hablar mucho sobre este tema, pero bueno, ahora, pero ¿por qué se le llama inteligencia? O sea, ¿por qué así, con esa palabra, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el término de inteligencia artificial nace, que fue por ahí del siglo pasado, mitad del siglo pasado, realmente lo que se planteaba en aquellos tiempos era hacer una computadora que pudiera emular a la inteligencia humana. El término de inteligencia pues está muy sesgado porque nosotros mismos definimos a la inteligencia en función de nuestros propios parámetros. Es decir, no tenemos otro punto de referencia de inteligencia más que nosotros mismos. Entonces, en aquella época lo que se intentaba hacer era emular la inteligencia humana. O sea, nunca se pensó en crear otra cosa distinta como ocurrió después, sino que lo que pasa es que se intentaba emular a la inteligencia humana. Entonces, desde 1950 más o menos aproximadamente, pues empezó a haber una serie de algoritmos y todo, y muchos esfuerzos enfocados a la creación, ¿no? O a la emulación de la inteligencia humana en el sentido humano, ¿no? En el sentido de imitar a lo que nosotros considerábamos en ese momento inteligencia. Junto con esos avances en algoritmos y en procesos de cómputo, pues también la agricultura iba sufriendo cambios, ¿no? De tal forma que llegamos a un punto por ahí del 2017 en el que surge, 2017, 2018, en el que surge el término de agricultura 4.0, que de alguna forma utiliza una percepción del medio artificial, que son los sensores. Ahorita ustedes saben que hay una gran variedad de sensores con fines agrícolas y eso se utiliza en conjunto con la inteligencia artificial y pues se genera como una especie de paradigma tecnológico, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de uso de estos sistemas y hasta qué grado se pueden utilizar en los sistemas agrícolas, ¿no? Bueno, para simplemente dejar en claro cuáles son los principios de funcionamiento de la inteligencia artificial, pues vamos a ver algunos conceptos rápido. Algo que hay que saber primero es un concepto que se llama aprendizaje supervisado. Si nosotros nos vamos al detalle, hacia la definición técnica, pues es esto. Es dado un conjunto de datos etiquetados, es la ejecución de algoritmos que buscan similitudes matemáticas, ¿no? Para determinar un conjunto de características mínimas. Esa es la explicación así como muy académica, ¿no? Vamos a intentarlo ver con un ejemplo un poco más aplicado a la agricultura. Y este es parte de un sistema de visión artificial que hicimos que sí es real. Ahorita vamos a ver los resultados. Pero ¿cómo funciona el aprendizaje supervisado? Así, miren, imagínense ustedes que tienen una trampa color amarilla, de esa que se utiliza típicamente en los sistemas agrícolas para atrapar insectos. Ustedes saben que el color amarillo atrae a determinadas especies de insectos y eh, vaya, si le colocan a esa trampa amarilla pues pegamento, los insectos pues quedan literalmente pegados, ¿va? Este, ¿Cómo funciona un sistema de aprendizaje supervisado? Imagínense que tienen esta trampa y ustedes le toman una fotografía, ¿verdad? La fotografía per se, pues no significa nada para una computadora, simplemente son un conjunto
de números, es una matriz matemática, o sea, la imagen en sí no significa nada. Pero si nosotros sacamos de esa imagen todas las características de todos los objetos que están en la trampa, porque en la práctica ustedes saben que no nada más caen insectos, sino también pueden caer basuritas o pueden caer otras especies que no nos interesan. Entonces, si nosotros extraemos de esa imagen todas las características, ahora, ¿a qué me refiero con características? Al tamaño, al área, al perímetro de todos los objetos que hay, sean insectos o no, al color, a la forma y a toda una serie de características que identifican a un objeto en particular. Y posteriormente nosotros le decimos a la computadora, mira, todos estos objetos son insectos y estos no son insectos. Lo que va a hacer la computadora es buscar qué tienen en común área, perímetro, color, forma, todo, qué tienen en común todos aquellos objetos que yo le dije que eran insectos y qué tienen en común todos aquellos que yo le dije que no eran insectos. ¿Ok? Entonces yo estoy etiquetando todos los insectos, la computadora busca qué tienen en común todo y a eso se le llama aprendizaje supervisado. Hay algoritmos capaces de encontrar esas relaciones que nosotros inconscientemente las hacemos en nuestro cerebro. Ustedes cuando están viendo aquí esta imagen, esto que está aquí en la diapositiva, pues ustedes de inmediato definen que esto es un insecto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en su mente, en su memoria, el concepto de que un insecto pues tiene esta forma, este conjunto de características que para ustedes lo definen como insectos. La computadora lo que va a hacer es buscar todos los patrones que sean similares y definir qué es un insecto. A eso se le llama aprendizaje supervisado. O sea, yo le estoy diciendo a la computadora qué es lo que tiene que buscar y la computadora busca todo lo común y a partir de ahí genera conocimiento para clasificar todos aquellos objetos que parezcan un insecto y todos aquellos que no lo parezcan, ¿no? Así es como funcionan muchos algoritmos de inteligencia artificial utilizando aprendizaje supervisado. Esta es una de las formas más comunes de usar la inteligencia artificial, en este caso para la detección de objetos de nuestro interés, que serían pues los insectos. Hay muchos algoritmos, aquí puse algunos, pero pues realmente hay muchos, pero todos ellos tienen en común que lo que van a buscar son patrones matemáticos comunes. ¿Qué define a un insecto? Tamaño, forma, color, ¿qué define a un insecto, no? Para que de ahora en adelante, cada vez que se encuentre esas mismas características, pueda definir que eso es un insecto. Para nosotros es algo muy común, pero pues, para una computadora es muy difícil, ¿no? Si los datos no estuvieran etiquetados, pues sería prácticamente imposible para una computadora aprender literalmente qué es un insecto. Con con esa información, se construyen métricas, ¿sí? Para saber si la computadora está aprendiendo, literalmente, si está aprendiendo de una forma correcta. Estas métricas, pues hay fórmulas también matemáticas que se calculan, pero básicamente funcionan todos de la misma forma. Es decir, si en una fotografía determinada, ¿no? La computadora detecta insectos y también detecta o aprende a detectar cosas que no son insectos, pues a veces se va a equivocar, ¿no? O sea, no siempre va a ser perfecto, porque pues los insectos pues no todos tienen la misma forma y luego en la práctica, y lo vamos a ver más adelante, lo que pasa es que ojalá que los insectos cayeran en la trampa así bien planitos y bien bonitos. En la práctica lo que ocurre es que a veces caen de lado con una ala rota o pueden pasar muchas cosas que pueden llegar a confundir al sistema. Entonces, las métricas para la inteligencia artificial se basan en saber cuántas veces se equivoca, ¿no? Para eso, lo que típicamente se hace es ocultar a la computadora algunos datos que nosotros sí sabemos que son insectos o que no, y poniendo a prueba, digamos, al sistema para ver cuántas veces se equivoca y en cuántas ocasiones acierta. Y con eso se calculan métricas para saber si el sistema de inteligencia artificial supervisado está haciendo un trabajo correcto, ¿no? Y eso es algo que típicamente se hace en todos los sistemas de inteligencia artificial. Esas métricas son importantes. Aquí yo nada más puse una aquí con su fórmula y un pequeño ejemplo, pero realmente hay varias métricas que se utilizan e incluso hay
sistemas en los cuales uno tiene que diseñar sus propias métricas porque son cuestiones un poco difíciles de medir, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo pues un ejemplo un poquito básico, ¿no? Ahora, pues aquí tenemos las imágenes, todo esto que les expliqué viene de estas imágenes. Esta es una trampa para Duponquelia, es una plaga en fresa, no soy entomólogo, no me pregunten demasiado de eso, pero pues es una plaga importante en fresa, hicimos un sistema de visión artificial para detectarla. Estas son las imágenes que tomábamos. Esta es una trampa normal. Ahorita vamos a ver la imagen. Aquí hay agua, pues el fondo de la trampa tiene agua y ahí las palomillas quedaban atrapadas. Esta palomilla vuela de noche, así que esto que están viendo ustedes es una fotografía tomada con una cámara infrarroja. Usamos cámaras infrarrojas porque si usábamos luz normal, pues iba a traer a todo un zoológico de palomillas que vuelan en la noche. Entonces nosotros combinando feromonas y imágenes infrarrojas, pues logramos atraer nada más a la palomilla de nuestro interés. Y aquí vemos al proceso de cómo la computadora fue aprendiendo. Obviamente tomamos muchas imágenes, miles de ellas, y fue aprendiendo hasta que aprendió a identificar correctamente todos aquellos objetos que fueran identificados como palomillas. Incluso no importaba que a veces, porque a veces caían con las alas hacia atrás o pasaban muchas cosas, pero pues aquí vemos cómo el sistema efectivamente aprendió a identificar nada más al insecto de nuestro interés con métricas bastante aceptables, ¿no? Pues es simplemente un ejemplo. Esta es la trampa, esta es la trampa, aquí la estábamos programando, aquí está la trampa. Eh, Esta es una trampa que usan los agricultores en campo. Nosotros simplemente en la parte de aquí arriba pusimos una cámara digital controlada por un Raspberry, que es lo programamos para que tomara las fotos y nosotros hicimos el algoritmo para la identificación. En campo, la trampa funciona con energía solar y así queda, ¿no? Más o menos ya cuando está montada. No se ve por aquí, pero pues aquí tiene la feromona está colocada en la parte de arriba, eso nos asegura que sea más específica. Como sea, el algoritmo es capaz de diferenciar todo aquello que no sea Tuponkelia, porque también a veces cae algún otro insecto, pero el sistema pues tiene métricas bastante buenas. Aquí se están haciendo las pruebas, esto es una tesis de un estudiante de doctorado y bueno, más o menos así es como hicimos las pruebas. Aquí hay otro ejemplo de un sistema de aprendizaje supervisado. En este caso, esta es una imagen que proviene de un dron. Este es un cultivo de vid aquí en el estado de Coahuila. A partir de la imagen, nosotros obtuvimos todos los parámetros, todas las características de la imagen y pudimos construir correlacionando o etiquetando medidas que nosotros tomamos en campo y correlacionando esos datos con la imagen y pudimos construir un mapa del potencial hídrico. Entonces, aquí en la gráfica lo que están viendo es el potencial hídrico calculado a partir de la imagen. Y esta barrita que van viendo ahí que va hacia arriba y hacia abajo es el error, ¿no? Ustedes saben que el potencial hídrico es un parámetro agronómico muy importante para determinar el momento de riego. Entonces, pero también es una variable que es complicada de medir. Se utilizan cámaras Scolander, es una muestra destructiva. En una superficie como esta, pues es muy difícil tener o cubrir con suficientes muestras un área considerable como para usarla como una herramienta efectiva de riego. Sin embargo, se usa y es una variable muy, muy importante. Pero nosotros aquí, gracias a la combinación de esa medida en campo junto con la imagen obtenida mediante un dron, pudimos hacer un mapa del potencial hídrico y definir qué zonas necesitan más o menos riego y tomar decisiones en términos de litros, ¿no? De litros por área, o sea, cuántos litros se necesitan en cada área de tal forma que el riego se alcance en los niveles deseados, ¿no? Para que la planta esté bien. Y en este caso que era uva, pues para generar el producto que a la empresa le interesaba, ¿no? Porque los vinos, las uvas y para producir vino, pues tienen un manejo muy estricto en cuanto al riego para alcanzar el producto que ellos buscan, ¿no? Que los enólogos buscan. Entonces, en este caso pudimos usar o hicimos un sistema de visión artificial mediante aprendizaje supervisado
para generar este tipo de mapas, ¿verdad? Más o menos así es como funciona, ¿no? Esta gráfica que están viendo aquí es el resultado, es un algoritmo, bueno, el resultado de un algoritmo en donde nosotros hicimos la clasificación. En este caso es del mapa que vimos anteriormente, en bajo, medio, alto. Es de plantas que estaban estresadas, medio estresadas o muy estresadas, digamos. Y lo que hace el algoritmo es que a partir de todas las características va definiendo mediante una ruta binaria, si clasifica a una planta en particular como nivel bajo, medio o alto, ¿no? Estas que están aquí en medio, ahí donde está el punto del cursor, son las características de las imágenes. En este caso R significa que es la banda correspondiente a la luz roja, NIR significa la banda correspondiente al infrarrojo cercano, G es la banda correspondiente al verde, y esto es lo que se mide con el dron realmente, ¿no? Lo que se mide con el dron es únicamente las características de la imagen en los canales que la planta refleja, rojo, verde, azul, infrarrojo. Entonces, usando esos colores que la planta refleja, el sistema de inteligencia artificial lo que hizo fue utilizando esas características para determinar qué tenían en común las plantas que estaban en un nivel bajo, medio o alto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es que si el canal R era mayor o igual a 0.02, entonces lo clasificaba, si sí cumplía esta condición, se iba para acá. Si además de cumplir cumplía esta otra, se iba para acá y así va haciendo un canalito binario, ¿no? Este es un algoritmo relativamente simple de los que se pueden graficar, pero que puede ser de un tamaño inmenso, ¿no? Aquí yo les puse este que es relativamente sencillo simplemente para que comprendan un poquito cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial. Hay otros algoritmos mucho más complejos que graficarlos es completamente absurdo porque pues no le entenderíamos nada. Por ejemplo, las redes neuronales, ¿va? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, esto que vimos fueron dos ejemplos de aprendizaje supervisado. Es decir, nosotros, entre comillas, le soplamos a la computadora para que aprenda a identificar aquello que nosotros queremos. También hay otra técnica en donde no le decimos a la computadora nada, ¿no? A eso se le llama aprendizaje no supervisado. Lo que hacemos ahí es pasar un conjunto de datos que no están etiquetados, o sea, nosotros no le decimos nada previamente a la computadora y lo que hacen esos algoritmos es encontrar las diferencias entre todos los elementos de la población para generar grupos, ¿no? Para generar clases o grupos. Eh, y eso es lo que ocurre, ¿no? Ahí no estamos utilizando etiquetas previas en los datos. Vamos a ver ejemplos. Este es uno de ellos. Este es un sistema de visión artificial que utilizamos para medir la severidad de un hongo en hojas de tomate. Son datos no etiquetados. Esta foto nosotros la tomamos, quitamos el fondo, ¿verdad? Nos quedamos con la hoja enferma y el algoritmo lo que hizo fue detectar las diferencias que había en todos y cada uno de los elementos de la hoja y encontró que había dos grupos, ¿verdad? Y aquí los separó. Esta que está aquí es una imagen completamente artificial que muestra los grupos que la computadora encontró. Pues claro, es obvio, ¿no? Que la parte con síntoma pues es muy diferente a la parte sana. Entonces, utilizando este algoritmo de aprendizaje no supervisado, nosotros lo que pudimos hacer es decir, bueno, si ya encontraste estos grupos, ahora lo que podemos hacer es, ahora sí los vamos a etiquetar, ¿verdad? Ahora sí te vamos a decir que esto verde es hoja sana y eso rojo es un síntoma y, y aprende a identificarlo, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue combinar algoritmos de aprendizaje no supervisado con aprendizaje supervisado con la finalidad de generar a partir de muchas imágenes un modelo capaz de estimar la severidad del ataque de este patógeno, ¿no? Que esto es parte de un experimento de un estudiante que necesitaba medir la severidad y pues así lo hicimos, ¿no? En este caso, pues estamos combinando técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado. Bueno, eso es así como a grandes rasgos, aspectos muy, muy generales, muy, muy básicos de cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, hasta aquí vamos bien. El problema, bueno, no el problema, sino el siguiente cambio tecnológico que hubo
es cuando surge el Internet de las cosas. Una de las características que tienen los sistemas de aprendizaje, tanto supervisados como los no supervisados, es que esos sistemas funcionan a partir de un gran conjunto de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de imágenes, pues estamos hablando de miles de imágenes. Cada imagen pues tiene un peso bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, imagínense, de imágenes que vienen de drones, pues una imagen puede ser muy pesada porque son varios canales. Igual y además representa una superficie muy amplia en campo, ¿no? Entonces, y además si a eso le consideramos otros datos que provienen de sensores en tierra, pues estamos hablando de un gran volumen de información. Entonces, en la práctica, en la agricultura, esto se complicaba porque el generar estos modelos de inteligencia artificial requiere generalmente de una gran capacidad de procesamiento. Entonces, requiere equipos de cómputo relativamente potentes que muchas veces no se tienen por ejemplo, en un invernadero, en una parcela, ¿no? El Internet de las cosas lo que vino es a facilitar este proceso. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas se refiere a la comunicación máquina a máquina. Típicamente el Internet se creó para comunicar seres humanos, ¿verdad? Y así se hizo durante mucho tiempo. Y digo, nosotros ahora mismo nos estamos comunicando por Internet, pero el Internet de las cosas se refiere a protocolos de comunicación entre máquinas. Las máquinas se comunican a muy alta velocidad. Entonces, una máquina se puede comunicar con otra vía Internet, proporcionar todos los datos que necesita y regresar una respuesta. Si hablamos, por ejemplo, de una imagen, nosotros podemos tomar la imagen con el dron. El dron obviamente no tiene la capacidad para procesar la imagen, pero sí la puede enviar a otra máquina. Esa otra máquina la procesa y nos puede devolver la respuesta, por ejemplo, el potencial hídrico. Se lo puede devolver incluso a otra máquina, que es el que controla el riego, sin que se necesite intervención humana. Entonces, el Internet de las cosas, combinado con la inteligencia artificial, vino a resolver un problema que era complicado hasta antes, ¿no? Que era la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, con el Internet de las cosas, esa capacidad de cómputo, pues ahora se ve resuelta porque quien procesa puede estar en un sitio remoto y quien toma los datos puede estar en otro sitio también muy remoto, y además el mismo algoritmo que se encuentra en un lugar puede controlar a varias máquinas, y eso resulta en el desarrollo completo de sistemas autómatas. O sea, eso permite realmente ahora sí pensar en sistemas autómatas en los que se necesite cada vez menos la intervención humana. Actualmente es completamente posible esto, ¿no? Eh, la velocidad que existe actualmente en la comunicación máquina a máquina se está haciendo cada día mejor, ¿no? Entonces eso realmente este, pone el mantel sobre la mesa para desarrollar muchos sistemas, ¿no? Hay un estudio de IBM que ellos decían que para el año pasado, se estimaba que se instalarían 12 millones de sensores agrícolas en el planeta. 12 millones de sensores agrícolas, es un mundo de información. Ahora, ese estudio hacía referencia a los sensores instalados, a los sensores instalados. Pero hay muchos sensores que no están instalados. Por ejemplo, esto que están viendo aquí ustedes, pues es el video que toma un dron. Un dron no es un sensor instalado. Un dron es un sensor que está literalmente volando sobre el cielo. Lo mismo podemos decir de las imágenes satelitales, no son sensores instalados. Entonces realmente existe una enorme cantidad de información que podemos tener disponibles para ser usadas en los sistemas agrícolas. El Big Data hoy en la agricultura ya es toda una realidad. Hay sensores de todo tipo en la agricultura, hay sistemas de inteligencia artificial que leen los datos de esos sensores y a partir de ellos se autocalibran y se fabrican las métricas de forma automática, esas métricas que veíamos hace rato. Y además existen ya cada vez un mayor número de protocolos para que esas decisiones se traduzcan a acciones en campo, ¿no? Desde el encender una bomba, desde el bajar una cortina en un invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día el análisis
de grandes volúmenes de información, que es lo que necesita la inteligencia artificial, pues es cada vez más posible. Aquí hay un estudio que apareció en Computers and Electronics, una revista. Aquí está. Una revista, esto es un artículo que acabo de encontrar justo ayer antier y decidí presentárselos, pues se me hizo muy interesante. Es la cantidad, bueno, lo que hicieron estos autores fue que se pusieron a muestrear en campos de Europa. Dejemos claro que el estudio está hecho para Europa. ¿Cuánto espacio en un disco duro se necesitaría para guardar toda la información que esa parcela generaba, ¿no? Entonces, hicieron este estudio en varias localidades, este, y encontraron, por ejemplo, que en el 2004 se ocupaban 0.16 megabytes por hectárea, ¿no? Aproximadamente. Y eso contenía datos de algunos sensores que se instalaban de manera local, sensores de temperatura, humedad relativa, pues que de alguna forma ya almacenaban datos, insisto, de forma local o incluso en la nube, pero pues eran sensores cuya información, aunque es valiosa, pues no ocupa mucho espacio. Estamos hablando de 2004, 0.16 megabytes. 2015 comienzan a aparecer las imágenes de Sentinel, es unos satélites que proveen imágenes para la agricultura, entre otras cosas. Y con esos datos, el requerimiento de espacio sube a 2.1 megabytes por hectárea, gracias a las imágenes satelitales. 2017, 190, miren el crecimiento, ¿no? Megabytes por hectárea. Aquí ya, ¿por qué en 2017? Porque aparecen los drones, ¿no? Obviamente no quiere decir que en el 2017 aparezcan los drones, sino que en los campos europeos, en 2017, la gente empezó a hacer más uso de esa información o de esa tecnología, y entonces en los sitios donde ellos muestrearon, pues encontraron un incremento en la necesidad de espacio. Para 2020 subió a 768 megabytes por hectárea. ¿Por qué? Porque esas imágenes comenzaron a incorporarse a sistemas asistidos por inteligencia artificial, y como les comenté, la inteligencia artificial ocupa grandes volúmenes de información para poder entrenarse y para poder construir las métricas que nos hacen saber que el sistema está funcionando o no bien, ¿no? Entonces vean el requerimiento de espacio. Esto habla de la cantidad de información con la cual se dispone y con la cual tenemos que de alguna forma lidiar, ¿no? Ya hay muchísima información, se genera muchísima información en términos de bytes por hectárea. Y estamos hablando 2004, que en realidad tanto así como mucho tiempo no es, ¿no? Estamos hablando de un periodo relativamente pequeño. Ahí, si ustedes quieren consultar el artículo, es muy bueno, ahí se los recomiendo. Creo que se le fue el internet. Doctor Francisco, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Se dejó de ver tu presentación. Sí, es correcto, me desconecté. A ver, permítanme, de inmediato la comparto. No encuentro dónde está el botón para compartir la presentación. En la parte superior, no, en la parte inferior de tu pantalla, al mover el mouse, te aparece ahí en medio un botón que dice compartir pantalla. En medio, en la parte inferior. Aquí está, es correcto, no lo veía. Ajá. Ahora sí, ¿verdad? Listo, listo. Ujú. Listo, disculpen la interrupción. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, les decía acerca de la necesidad que se está incrementando mucho, de la necesidad o más bien de la disponibilidad
de información que tenemos en los sistemas agrícolas por las tecnologías emergentes, como son las imágenes satelitales, drones, sensores agrícolas, etcétera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este es un pequeño trabajo de tesis que hizo un estudiante aquí de la maestría. Él construyó este pequeño módulo de adquisición de datos para instalarlo en el interior de un invernadero y poder medir las variaciones que hay, los gradientes que hay en un invernadero, porque a pesar de que todos tenemos el concepto de que en un invernadero todo es muy homogéneo, pues la realidad es que no es así, hay gradientes. Él lo midió. Se generaron 165,000 datos cada día que pasaban de temperatura, humedad relativa, radiación, muchas variables. Después de 3 meses teníamos casi 15 millones de datos y 71,640 imágenes que tomamos mediante cámaras fijas y, y- y estamos hablando de un solo ciclo de cultivo, ¿no? Obviamente este conjunto de información pues, es muy valiosa para nosotros para poder desarrollar sistemas autómatas. Con toda esa información, él lo que hizo fue una red neuronal. Esta es una de las técnicas que yo les decía hace rato, no tiene caso graficar porque pues es absurdo, no vamos a poder seguir todas y cada una de las líneas, ¿verdad? Pero todas estas son las variables, bueno, algunas variables que él midió y que fueron importantes para determinar el rendimiento del cultivo. Es decir, si nosotros conocíamos todo esto, el sistema podía predecir el rendimiento de cultivo e incluso tomar decisiones acerca de qué variable deberíamos nosotros modificar para alcanzar los máximos rendimientos. Por ejemplo, temperatura, humedad del suelo, etcétera, ¿no? Muchos factores pues, agronómicos que influían en ese momento. El objetivo último de la mayoría de los sistemas o de toda esta incorporación de datos o toda esta recopilación de datos a la que actualmente tenemos acceso es que se recopilen los datos mediante sensores, imágenes, lo que sea, se almacenen y se procesen, se analicen, sea mediante inteligencia artificial o lo que sea, pero que eso llegue a una toma de decisiones. Digo, para subir cada uno de estos escalones en la práctica cuesta trabajo. Ahora, si ya somos capaces de tomar la decisión, entonces esa decisión debería llevarse a sistemas autómatas, es decir, debería de llevarse a máquinas que en campo pudieran tomar la decisión adecuada, desde prender una bomba de agua, cerrar una cortina, un tractor que vaya a X sitio de la parcela a aplicar X o Y producto, todas esas decisiones deberían de tomarse de forma automática. Estamos hablando de un escenario ideal, ¿verdad? Obviamente yo les decía que para subir cada uno de estos escaloncitos en la práctica agrícola cuesta bastante trabajo, pero es algo sobre lo que hay que trabajar, porque si bien es cierto que uno de las principales barreras, bueno, se pensaba que era el costo, la verdad es que ya no lo es tanto. La tecnología ha bajado mucho sus costos, yo diría que exponencialmente en los últimos años y está cada vez más al alcance de la mano. Lo que sí tiene que hacerse es cerrar círculos, trabajar de la mano con especialistas, tanto en el área agrícola como en el área de informática, para poder al final generar estos sistemas, ¿no? Es todo una historia que vamos a abordar algunos aspectos ahorita, pero al final todo eso que hacemos, toda la recopilación de los datos, toda esa información debería servir para generar sistemas autómatas cada vez más eficientes. La agricultura o la tendencia va hacia allá, ¿no? A generar sistemas autómatas a partir de información generada en campo, ¿no? Aquí tenemos pues algunos ejemplos de sistemas autómatas que hemos desarrollado utilizando sistemas de inteligencia artificial. Hemos desarrollado algunos sistemas de agricultura vertical, sistemas de control para invernaderos, que controlan pues todo tipo de cosas, ¿no? Y ahora todo esto lo hemos hecho pues a bajo costo con materiales muy sencillos, porque básicamente lo que probamos son los sistemas, eh, pero que realmente los costos han estado bajando mucho y creo que dentro de poco tiempo debería de haber o debería de estar esta tecnología a cada vez el alcance de productores de menos
o empresas más pequeñas en la parte agrícola. Ahorita estas tecnologías son muy de empresas muy grandes, no porque sean caro el sistema, sino por una cuestión de mercado. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ello. Este, Aquí tenemos algunos otros ejemplos de visión artificial. Este es simplemente para eh, la ruta que debería de seguirse en general de cualquier modelo de inteligencia artificial, adquirir datos, extraer las características, obtener información en tierra, o sea, no lo podemos pasar por alto esto, sea nutriente, en este caso es agua, pero sea la variable que sea, debemos de obtener información en tierra para generar modelos y aplicar esos modelos a la imagen y posteriormente a la toma de decisiones, ¿no? Realmente todos estos ejemplos eh, son completamente factibles de aplicarse, pero no podemos olvidar que tiene que pasar necesariamente por la utilización de datos que nosotros tomamos en campo. O sea, no nos salvamos de aplicar la química húmeda, ni nos salvamos de tomar variables en campo. Hay cosas que debemos de seguir haciendo necesariamente para validar esta tecnología. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias del uso de la IA en los sistemas agrícolas? De acuerdo a la literatura, ¿no? Y también de acuerdo a lo que ha pasado antes con otras tecnologías que pudieran ser de alguna forma irruptivas. Una de las principales consecuencias, y de lo cual ya se está hablando, especialmente en Europa, es que se puede generar desempleo. Claro, los sistemas autómatas generan desempleo. O sea, eso podría ocurrir. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que ha ocurrido antes cuando la mecanización del campo, antes, en 1900 en Estados Unidos, 41% de los empleos en la agricultura, y para el año 2000 solamente el 2%, porque lo que hacían antes 10 personas, pues ahora de pronto lo podía hacer una sola persona arriba de un tractor. Entonces, pues los sistemas autómatas pueden generar eso mismo, en un contexto en el que a nivel mundial se están consumiendo más robots que nunca, ¿no? Realmente. Eh, Hay algo que se llama desempleo tecnológico en los países industrializados que podría llegar hasta el 75%. A mí me gusta poner esta imagen porque es algo que en nuestro campo pues, ocurre. Imagínense estas tres personas que se dedicaban o ganaban su día aplicando un producto químico, pero de pronto este dron que es apenas operado por un solo piloto y puede hacer más o menos en 15, 20 minutos lo que ellos hacen en todo el día. Ok, este dron lo hace en 15, 20 minutos. Pues obviamente estas tres personas se quedaron sin trabajo, excepto uno que sería el piloto y que pues, tendría que aprender a volar drones para poder tener empleo. Veamos también el otro lado de la moneda. Estas tres personas ya no se van a exponer a este químico peligroso, ¿verdad? Entonces, pues esto tiene ventajas y desventajas y es algo que hay que siempre poner sobre la mesa. Creo que aquí las instituciones de educación superior tenemos mucho trabajo, hay mucho que hacer en este sentido porque necesitamos cambiar muchas de las capacidades con las cuales los agrónomos, o que históricamente los agrónomos tenemos, ¿no? Tenemos que aumentar o cambiar estas capacidades adaptándonos un poquito a los tiempos más actuales, ¿no? Digámoslo así. Eh, ¿Qué es lo que se tendría que hacer para adaptar a los profesionales del campo a esta nueva o a estos nuevos paradigmas tecnológicos? Pues más o menos, pues primero generar conocimiento, desarrollar, calibrar la tecnología de acuerdo a las condiciones de producción locales. En México tenemos muchos sistemas agrícolas y tenemos una enorme diversidad de condiciones, a diferencia de otros países en donde esta tecnología está más implementada, pero que son condiciones más estandarizadas. Aquí en México realmente tenemos muchas condiciones distintas, muchos climas, muchos sistemas agrícolas, muchas condiciones a nivel regional que vale la pena estudiar. Entonces, esa tecnología se tiene que desarrollar y calibrar de acuerdo a esas condiciones. Eh, Posteriormente tenemos que hacer llegar esa tecnología hacia los usuarios finales, que serían los agricultores, a hacer la apropiación y la transferencia de esa tecnología. Es un poquito lo que nosotros hacemos aquí en el SICA.
Este es nuestro taller, aquí echamos a perder muchas cosas, de repente sale humo por algo que se nos quema, pero es lo que intentamos hacer, ¿no? Desarrollar la tecnología y dejársela más a la mano de los usuarios finales, ¿no? Esa sería la intención última. ¿Cuáles serían los retos, ¿no? Además del desempleo, además del cambio de las capacidades que ya vimos, pues hay cosas que nosotros como profesionales del campo, de la biología, deberíamos de comenzar a revisar. Uno de ellos, que yo siempre lo dejo sobre la mesa, es la propiedad de los datos. Ya vimos que somos capaces hoy día de generar muchísima información, pero es una cantidad increíble de información. Eh, Hoy día, por ejemplo, podemos consultar las fotos de casi todo nuestro país en línea, ¿no? Si yo instalo un dato, perdón, unos sensores o tomo una foto de mi campo, ¿no? Por ejemplo, aquí que estamos viendo una imagen térmica de un dron en UVA. ¿De quién son esos datos? ¿A quién pertenecen esos datos? Porque hay que considerar que esto se utiliza para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿y de quién son esos datos? ¿Deberían de considerarse como secreto industrial o bajo qué figura deberían de almacenarse y gestionarse esos datos? En muchos países del mundo ya se está poniendo sobre la mesa de legisladores este tema, ¿no? O sea, la propiedad de los datos agrícolas debería ser considerado como un elemento de seguridad, ¿no? Para un país. Entonces, bueno, eso es algo que hay que creo que tenemos que analizar. Otro aspecto que es importante considerar es el avance de la ciencia práctica sobre la ciencia tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Si recordamos, por ejemplo, las gráficas que vimos de un sistema de red neuronal, yo les decía, es imposible para una persona viendo una gráfica de esas saber cómo funciona, no podemos seguir las líneas. Muchos de los sistemas de inteligencia artificial funcionan, pero realmente no sabemos por qué. O sea, sabemos que la computadora encontró las relaciones muy complejas, muy escondidas entre un gran número de variables. Sabemos todos que así funciona la agricultura, sabemos todos que así funciona la biología. Es un universo de iteraciones entre todos los elementos que conforman el ambiente de una planta, ¿no? Pues, agua, suelo, raíz, atmósfera, microorganismos. Es todo un conjunto de variables y las computadoras pues son muy buenas encontrando los patrones. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo funciona. Eso es algo que también tenemos que cuidar, ¿no? Siento yo que como investigadores y como tecnólogos. Eso genera una dependencia tecnológica. Eso es algo que incluso personalmente he vivido con los estudiantes. O sea, cuando desarrollan el sistema, funcionan tan bien que luego ni nosotros mismos sabemos cuánta agua le está poniendo el sistema a la planta, ¿no? Si nos preguntan como agrónomos, oye, ¿cuánta agua necesita a diario tu planta? Pues yo no sé, el sistema lo está haciendo, pero yo no lo sé, ¿no? Y si eso falla, ¿quién se va a encargar de echarle el agua, ¿no? Me explico, o sea, entonces caemos en una dependencia tecnológica que puede ser importante. Entonces hay que tener eso en cuenta y que también, y que esta es la base, hace rato les mencionaba algo sobre el mercado, pues esta es la base de que las empresas dedicadas a esta área tengan mucho éxito. Si nosotros compramos cierta tecnología a una empresa, pues nos hacemos completamente dependientes a ese sistema, a esa estructura de datos, a eso, ¿no? Entonces, al grado tal de que al ratito nosotros mismos no sabemos cómo funciona nuestro propio invernadero. Entonces, hay que considerar todo esto, que si bien son retos, creo que es posible abordarlos con mucho éxito y sacar la mejor parte de estas tecnologías que están incidiendo actualmente, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa como profesionales de la agricultura, pero también creo que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Actualmente, dado que los costos están bajando y dado que puede representar una oportunidad para incrementar la producción o hacer los sistemas más sustentables, creo que estos retos es necesario abordarlos y sacarlos adelante, ¿verdad? Actualmente se estima que la agricultura 4.0 y el uso de la inteligencia artificial sobre los sistemas agrícolas que está ocurriendo pues de hace pocos años para acá, está generando
todo un nuevo paradigma tecnológico comparable incluso con los anteriores, ¿no? La Revolución Verde en los años 60, el avance que hubo por ahí de 1700 en Inglaterra, sobre todo con arados y las mejoras en los sistemas de riego, incluso con el descubrimiento propio de la agricultura, ¿no? Que pasamos de ser cazadores y recolectores hasta a sembrar especies en grandes superficies. Entonces, la agricultura 4.0 puede representar un nuevo paradigma tecnológico por la capacidad que tendría de incidir en la producción, de incidir en las condiciones, enfrentando, claro, todos esos retos y, y asumiendo todo lo que podría no salir bien de entrada, pero pues de que tiene un potencial para incidir en los sistemas agrícolas como sistema, realmente es indiscutible, ¿no? Actualmente el uso cada vez más generalizado, a cada vez menor precio de los sistemas de inteligencia artificial es algo que ya está, ¿no? Ya es algo con lo que podemos cada vez más contar a la mano. Alguien me decía, bueno, yo no veo que una persona, un agricultor de la Sierra de Veracruz, de la Sierra de Chiapas, esté usando esto. Lamentablemente a veces ellos no se enteran, pero de esa parcela, de ese productor que está en la Sierra de Chiapas y de Veracruz, les juro que hay imágenes satelitales. Por ejemplo, yo podría saber cuánto está produciendo esa persona sin siquiera avisarle, ¿no? Porque se puede estimar mediante imágenes y satelitales. Entonces, una cosa es que se use la tecnología y otra cosa que es que eso impacte en la calidad de vida de las personas. Ese también es un reto que hay que tener en cuenta y que hay que afrontar y que para eso hay que desarrollar la tecnología, apropiarla, transferirla, etcétera. No es todo un proceso que hay que llevar, pero que ya está aquí. O sea, es algo que definitivamente tenemos que hacer y pues es uno de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro reto como profesionales de esto. Eh, por mi parte sería todo. Disculpen que me fui un poquito rápido, creo que me excedí de tiempo, les ofrezco una disculpa. Entonces por eso tomé la decisión de irme un poquito rápido. Sí, muchas gracias, doctor Francisco. Pues todo este tema pues es muy novedoso, muy interesante. Nos queda tiempo para una pregunta. No sé si aquí en el auditorio haya alguna duda, algún comentario, o quienes nos están viendo a través de Zoom, pueden abrir su micrófono o escribir directamente en el chat. ¿Alguien que tenga alguna duda o algún comentario? Larry. Este, doctor Francisco, pues muchas gracias. Mira, aquí en el auditorio tenemos una pregunta. Adelante. Precisamente va respecto a lo último que dijo. ¿Sí se escucha? Perdón. Sí, más o menos, sí. Según la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál es la aceptación de esta tecnología, pero ya precisamente a los usuarios, en este caso a los agricultores, a nivel mundial y aquí en México? A ver si me repite la última parte, sería, ¿cuál es la aceptación? Eso lo entendí. ¿Cuál es la aceptación de esta tecnología en los usuarios, verdad? Sí, en los usuarios finales a nivel mundial o aquí en México, me refiero a los agricultores, ¿no? Ok. Ay, qué difícil pregunta. Es que personalmente, me he encontrado de todo. Miren, me he encontrado desde personas que aceptan muy bien a la tecnología, especialmente las empresas grandes, aceptan muy bien la tecnología porque pues ellos lo que quieren es de entrada bajar los costos. Pero también me he encontrado con empresas, cuyos trabajadores no están de acuerdo porque y eso me pasó en el estado de Hidalgo, ¿no? Me- Recuerdo que hicimos un autómata para un invernadero y decía la persona que estaba ahí, bueno, y entonces yo qué voy a hacer, o sea, si el sistema va a controlar el riego, va a abrir las cortinas, va a cerrar las cortinas, entonces yo qué voy a hacer. Di- Digo, tenía razón, ¿no? O sea, realmente son posturas que yo entiendo.
también hay como, me he encontrado con agricultores como que hay cierto temor, ¿no? Decir, oye, pero pues, ¿cuánto cuesta? ¿Qué hago si se descompone? O sea, hay como cierta resistencia. Y por otro lado hay agricultores pequeños que están felices porque pues les ahorra un montón de trabajo. Entonces, yo me encuentro con visiones todavía muy polarizadas. Esa polarización se ve mucho en agricultores muy pequeños y muy bien aceptada en grandes empresas. Lamentablemente, eso de bien aceptada en grandes empresas sí implica la disminución del personal muchas veces. O sea, y por eso yo les decía esto del desempleo, que no es algo que yo nada más he visto, sino que ya se reporta en la literatura y es algo que como instituciones de educación superior tenemos que cambiar porque tenemos que dar a los estudiantes, a los profesionistas, las herramientas suficientes y necesarias para que sean capaces de operar ese tipo de sistemas, ¿no? Porque siempre se requiere. O sea, no, digo, lo de autómata también no es que sea completamente autómata, hay cosas que se tienen que hacer. Eh, en- Ahora, en el mundo, entre más desarrollado un país, más aceptado está. Porque pues en estos países esta tecnología llegó antes, simplemente por eso, es lo que yo veo. Simplemente llegó antes. En Europa ya tiene varios años que, por ejemplo, los invernaderos holandeses hay de altísima tecnología. Entonces ya toda la gente se acostumbró, ya pasó por eso que estamos pasando nosotros ahorita de ver cómo le entramos, cómo le hacemos. En México empieza a haber empresas pequeñas de mexicanos, de jóvenes mexicanos, por cierto, que ya empiezan a incursionar en el mercado y se encuentran con esta resistencia, con este abrir mercado, ¿no? Abrir puertas. Y en Europa esto ya ocurrió hace años. Entonces, la aceptación es completamente diferente, ¿no? Eso, así en términos generales, eso podría responder. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Mira, nos vamos a exceder un poquito del tiempo. Por aquí tienes una pregunta más en el chat. Yo creo que te la voy a mandar por correo, porque ya nos pasamos de la hora. Pero pues ya únicamente, doctor Francisco, me queda agradecerte el que hayas aceptado ofrecer esta plática, que es muy interesante. Yo creo que varios de los colegas de aquí, del grupo o de la Academia de Ciencias Agrícolas, pues están muy interesados en este tema, ¿no? Por todos los problemas que hay en el campo, principalmente pues todo esto de la detección de enfermedades, detección de estrés biótico, abiótico, etcétera, ¿no? Fue una parte de los temas que abordaste aquí en tu presentación. En el transcurso del día voy a estar haciéndote llegar una constancia pues que acredita tu participación aquí en los seminarios. No sé si quisieras agregar algo adicional. No, pues simplemente agradecer mucho la invitación, les agradezco mucho a todos, quedo a la orden, por ahí está mi correo en la pantalla y de verdad cualquier inquietud o cualquier colaboración que podemos hacer con muchísimo gusto, estoy a la orden de todos. Claro que sí, ojalá que sea muy productiva esta charla, ojalá que salga algo bueno de aquí. Doctor Excelente, Francisco, pues muchas gracias. pues muchas gracias y excelente día para todos. Gracias, igualmente. Bueno, Hasta hasta luego, luego. hasta luego.